Hola y bienvenidas, bienvenidos nuevamente al aula virtual del curso 4 de termodinámica. Esta es nuestra quinta clase en la que vamos a ver la segunda ley de la termodinámica. Los docentes que vamos a estar acompañándolos durante todo este cuatrimestre somos Cristian Costa, como el titular del curso, Javier Oivín, como ayudante primero y quien resolvió los ejercicios de esta guía, Sofía Studereper, como ayudante segunda, y yo, Luis Costa, como jefe de trabajos prácticos. Los principales objetivos de la clase de hoy básicamente es aplicar los conceptos del segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Eh, entendiendo a partir de eso los conceptos de irreversibilidad, que puede ser externa o interna del proceso, como vieron en la teoría. Va a haber un primer acercamiento a lo que son ciclos frigoríficos y ciclos de vapor o ciclos de potencia, que forman parte de la segunda parte de la materia. Eh, Vamos a entender conceptualmente cómo afectan esas irreversibilidades a este tipo de ciclos y a su rendimiento particularmente. Vamos a ver diferentes casos de ciclos y diferentes combinaciones entre los calores y los trabajos involucrados en esos ciclos para ver cómo eso va afectando al rendimiento total del ciclo, cómo eso va afectando al funcionamiento total del ciclo, ¿sí? Y bueno, y por último vamos a conocer o vamos a intentar aplicar, intentar conocer e intentar profundizar en lo que son los criterios de posibilidad e imposibilidad de los procesos. Sí, este es parte de lo que busca el segundo principio, que es establecer criterios de posibilidad y de imposibilidad de los procesos. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a ver en la clase de hoy y en toda la guía. Como saben, el número de clases se corresponde con el número de guía de ejercicios que vamos a estar resolviendo hoy. Vamos a estar resolviendo la guía 5, obviamente, y específicamente los ejercicios 1, 2, 4, 6, 14 y 16. Eh, Estos son quizás los más representativos, pero como siempre, eh, no dejen de hacer los otros ejercicios porque se cubren en algunos casos otros temas que son importantes de entender. Este ejercicio, el primero que vamos a resolver, el 5.1, plantea la situación en la que tenemos dos máquinas térmicas, una reversible y otra irreversible, ambas operando entre las mismas fuentes, entre los mismos reservorios de temperatura, como lo llama ahí. O sea, la temperatura caliente, que en general en este curso lo vamos a llamar por normalmente T1. Entiendo que en la teoría y la bibliografía que utilizamos se la llaman TH porque es T hot, digamos, de la temperatura caliente, la mayor temperatura a la que está operando en el ciclo. Y T2 para nuestra nomenclatura, TC de T cold en la nomenclatura que se usa en la teoría. Son diferentes nomenclaturas, pero básicamente es lo mismo. Y son iguales para ambas máquinas, ¿sí? Eh, y, y bueno, la máquina irreversible lógicamente tiene un rendimiento que es menor al rendimiento de la máquina reversible y nos da un parámetro de correlación que es un tercio del rendimiento de la máquina térmica reversible. ¿Sí? O sea, el rendimiento de la máquina irreversible es un tercio del rendimiento de la máquina térmica reversible. Y lo que plantea son diferentes casos de parámetros iguales entre una máquina térmica y otra, ¿sí? ¿Por qué se especifican que las temperaturas, los reservorios son iguales, operan entre las mismas temperaturas, entre las mismas fuentes? Porque esa es la única manera que tenemos de poder comparar entre dos máquinas térmicas realmente. ¿Sí? Si queremos comparar el rendimiento de dos máquinas térmicas, lo lógico es mantener las condiciones de borde, o sea, las temperaturas entre las que funcionan las máquinas térmicas, e incluso igual con las máquinas frigoríficas, las tenemos que mantener iguales, porque si no, no estamos haciendo una comparación justa. Digamos, en pocas palabras, estaríamos comparando peras con bulones, como quien dice. ¿Sí? O sea, tenemos que mantener las mismas condiciones de borde para poder comparar las dos máquinas térmicas. Porque como vamos a ver, y como han visto en la teoría, ¿sí? El rendimiento está directamente afectado por las temperaturas extremas, por las temperaturas
entre las que funcionan las máquinas térmicas, ¿sí? Eso lo ven en el rendimiento de una máquina térmica reversible, que queda T1 menos T2 sobre T1 o TH menos TC sobre TH, ¿sí? Eso marca cómo afecta directamente la temperatura y el delta de temperatura, la diferencia de temperaturas que existe entre las temperaturas de alta y baja de un ciclo a su rendimiento. Que es extrapolable, aunque no en la misma medida, pero es extrapolable a las máquinas térmicas irreversibles, ¿sí? O sea, en una máquina térmica irreversible, si yo bajo el delta T, si yo bajo la diferencia que hay entre la temperatura alta y la temperatura baja, eso va a bajar el rendimiento. Quizás no de la misma manera y no va a afectar de la misma manera que afecta a una máquina térmica reversible, pero sí se puede extrapolar el efecto del delta de temperaturas entre la temperatura alta y la temperatura baja, entre las que funciona un ciclo, en su rendimiento. De la misma manera que podemos extrapolar cómo afecta un aumento de temperatura a la presión de un gas real, pensando en la fórmula de gases ideales y en el modelo de gases ideales. Sabemos que el modelo de gases ideales nos dice que si yo mantengo en un mismo volumen cerrado una misma masa de gas y que aumenta la temperatura, sé cómo afecta a la presión, obviamente va a aumentar de ese gas. Lo mismo va a pasar y es extrapolable a un gas real. De nuevo, no en la misma medida y la ley de vinculación es distinta en un gas real que en un gas ideal, pero la dirección de las modificaciones son iguales. Bueno, lo mismo pasa en las máquinas térmicas reversibles e irreversibles, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que mantener las mismas temperaturas de funcionamiento para comparar dos máquinas térmicas, que es básicamente lo que busca este ejercicio. Como nos va a dar un caso en el que el calor que reciben las máquinas térmicas son iguales y otro caso en el que el trabajo que entregan las máquinas térmicas son iguales y calcular los otros parámetros, es nuestra forma de comparar los casos, ¿sí?, en los que vamos a estar, ¿sí? Los objetivos de este ejercicio básicamente es, primer acercamiento obviamente a lo que es un ciclo de potencia, desde afuera obviamente, todavía no vemos el funcionamiento interno y eso va a ser tema de la primera clase después del parcial o bueno, la primera clase después de exergía en caso de que no podamos hacer efectivamente el parcial. Y obviamente entender cuáles son los efectos de las irreversibilidades en los ciclos de potencia, cómo afectan y en qué medida, ¿sí? Básicamente eso es lo que buscamos en este ejercicio. Empezamos entonces con la resolución del primer ejercicio, el 5.1. Y bueno, ahí tenemos el esquema de instalación, las dos máquinas, es como en general se esquematiza este tipo de instalaciones, donde digamos, las dos máquinas se ponen entre las mismas dos fuentes bien claramente, cada una con un calor de entrada, un calor de salida y trabajos netos extraídos de ambas máquinas, ¿sí? Indicando perfectamente y claramente cuáles son las, diferenciando también entre la máquina reversible y la máquina irreversible, los parámetros y la máquina en sí, ¿sí? Ahí tienen escrita la fórmula de rendimiento, lo deben haber visto en la teórica, y digamos, es importante recalcar cuál es el concepto detrás de la fórmula de rendimiento. ¿Sí? Es un rendimiento como todos los rendimientos, como lo pueden estar pensando ustedes, ¿sí? Es lo que obtengo dividido lo que me costó, básicamente. Entonces, los ciclos de vapor están pensados, están diseñados para generar un trabajo, ¿sí? Para ese trabajo, con ese trabajo en general después se produce energía, ¿sí? Como lo han visto probablemente, si es que vieron alguno de los videos adicionales que subí de la clase 4, particularmente en el de la turbina, pueden haber visto cómo se genera energía a través de los ciclos de vapor y la unión entre el eje de una turbina y el alternador, ¿sí? Entonces, el trabajo es lo que obtengo y cuánto me cuesta el calor que yo le tuve que entregar al ciclo para que se genere este trabajo, ¿sí? ¿Por qué no ingresa dentro de la fórmula de rendimiento el calor de salida del ciclo? Porque no es algo que se obtiene, tampoco es algo que se pierda, es algo que se necesita para que el ciclo funcione,
¿sí? Forma parte de uno de los principios de imposibilidad que se ven como enunciados del segundo principio, ¿sí? Si no hay una salida de calor hacia el ambiente, hacia otras fuentes más frías que la T1 o que la TH, el ciclo no puede operar, básicamente. Sí, entonces esa es la expresión de rendimiento y como dice el enunciado, el rendimiento de la máquina térmica irreversible es 1/3 de la máquina térmica, del rendimiento de la máquina térmica reversible. Si aplicamos eso y resolvemos, vemos que el trabajo que se obtiene de una máquina térmica irreversible que recibe el mismo calor de entrada es menor que el trabajo que se obtiene en una máquina térmica reversible, lo cual es lógico, ¿no? Una máquina térmica ideal, uno espera que a la misma cantidad de calor de ingreso va a generar mayor trabajo que una máquina térmica que no es reversible, que no es ideal, o sea, que es real, o sea, que es irreversible, ¿sí? Eso como primera medida, ¿sí? Y si vemos la relación entre uno y otro de los trabajos es el multiplicador, ¿sí? el factor, el 1/3. Entonces, mientras más grandes sean las irreversibilidades en el ciclo irreversible, o sea, mientras más lejos esté de la idealidad, por ejemplo, si el rendimiento de la máquina irreversible fuera 1/4, si fuera 1/5 del rendimiento de la máquina reversible, menor va a ser el trabajo que se obtenga, ¿sí? Y vamos a ver en la siguiente parte cómo afecta esto al calor, ¿sí? Pero un poco lo podemos ver en este primer punto que queda en esta hoja, donde vemos el primer principio aplicado a ciclos, ¿sí? Q es igual a delta U más W, ¿sí? El calor neto es igual a la variación de energía interna, aplicando en este caso nuestro sistema va a ser la máquina térmica, ¿sí? Entonces el calor neto es el calor que ingresa con su signo, el calor que sale con su signo, es igual a delta U más el W. Y lo importante es que tomando como sistema la máquina térmica, al estar describiendo ciclos constantemente, el fluido dentro de la máquina térmica siempre vuelve al estado inicial 1. ¿Sí? O sea, arranca de un estado inicial y describe un ciclo y vuelve a ese estado inicial, ¿sí? Entonces el delta U, la variación de cualquier variable de estado del fluido que circula por dentro de esa máquina térmica, va a ser siempre 0, porque siempre vuelve al estado inicial y vuelve a describir el mismo ciclo, ¿sí? Entonces es así como queda que para una máquina térmica, cuando uno aplica el primer principio de una máquina térmica, el calor que entra como desde la fuente caliente menos el módulo del calor que sale hacia la fuente fría es igual al trabajo neto generado, porque ese trabajo neto es saliente de la máquina térmica del sistema, entonces entra en la fórmula como positivo. Si aplicamos este primer principio a ambas máquinas térmicas y restamos, vamos a ver que si pasamos para el otro lado en esta expresión que está recuadrada como 1, si pasamos para el otro lado el calor expulsado hacia la fuente fría por la máquina térmica reversible, va a quedar que la máquina térmica irreversible expulsa más cantidad de calor, ¿sí? Porque 2/3 del trabajo reversible es un número positivo y se le estoy sumando a otro número que es positivo, como el módulo del calor de la máquina térmica expulsado por la máquina térmica reversible, ¿sí? Como podemos ver acá, digamos, se ve al ser 2/3, o sea, está vinculado este factor de irreversibilidad, o sea, lo que aleja a la máquina térmica irreversible de la máquina térmica reversible en el rendimiento. Mientras mayores sean las irreversibilidades, se va a ver que por el punto anterior menos trabajo se genera y más calor se entrega a la fuente fría, lo cual es lógico, ¿no? Que mientras menos trabajo se genere, más calor se expulse, porque está vinculado estos tres términos: el calor que ingresa, que es fijo en ambas máquinas, el trabajo y el calor que salen, están vinculados por el primer principio.
Ahora, lo que sí nos está diciendo es que a mayores sean las irreversibilidades, mientras mayores sean las irreversibilidades, más se acerca a la máquina térmica un pasamano de energía, ¿sí? Donde recibe un calor, que en este caso lo tengo fijo, porque, por lo que sea, porque es la fuente de calor que dispongo, es la cantidad de calor que dispongo para hacer funcionar la máquina térmica, lo que sea en lo que es la parte, en la práctica, pero si yo fijo eso, a mayor irreversibilidad de la máquina térmica, menor va a ser el trabajo que yo genere y entonces, por consiguiente, más va a ser como un intercambio de calor entre fuente caliente y fuente fría, básicamente. ¿Sí? Lo mismo pasa y es bien análogo en la parte 2 de este ejercicio, donde lo que fijo es, yo necesito generar esta cantidad de trabajo de la máquina, sacar esta cantidad de trabajo de la máquina térmica, sea reversible o irreversible. Entonces lo que puedo calcular acá es que para hacer funcionar una máquina térmica irreversible de la misma manera que una reversible, en cuanto a la cantidad de trabajo que extraigo, voy a necesitar incorporarle mucho más calor y de ahí, y por consiguiente, va a salir, se va a expulsar hacia la fuente fría mucho más calor. ¿Sí? De nuevo, porque están vinculados los términos por el primer principio. Entonces, a mayor calor que ingresa e igual cantidad de trabajo que saca, va a ser mayor la cantidad de calor que se expulse. Y lo que hace justamente es las irreversibilidades nos van mostrando cómo van haciendo más ineficiente todo el trabajo, ¿sí? Todo el proceso. Obviamente, es lo lógico. Mientras más irreversible sea un proceso, más ineficiente es. Y por lo tanto más cantidad de energía voy a necesitar estar intercambiando para poder generar la misma cantidad de trabajo. ¿Sí? O menos cantidad de trabajo voy a poder estar generando eh, a la misma cantidad de energía ingresando al ciclo. Eso sería el corolario del punto 1. Seguimos entonces con el ejercicio 5.2, que nos muestra dos máquinas térmicas que están funcionando en serie, que están vinculadas por una fuente de temperatura, un reservorio de temperatura intermedio, ¿sí? Que es el que vincula ambas máquinas térmicas en este caso, que recibe la misma cantidad de calor que entrega. ¿Sí? Eso es lógico pensando en una fuente que está trabajando en estado estacionario, ¿sí? O sea que no acumula ni desacumula energía. Sí, y lo que básicamente vamos a buscar en este ejercicio, lo que nos pide este ejercicio es calcular las fórmulas, las ecuaciones, los diferentes parámetros característicos de lo que es el ciclo, el rendimiento térmico del ciclo completo en función de los rendimientos térmicos de los ciclos individuales, cómo es el rendimiento térmico del ciclo completo en función de las temperaturas en caso de que ambos ciclos sean reversibles, etc. Y la expresión de la temperatura intermedia en función de las temperaturas extremas en caso de que los ciclos sean reversibles. ¿Sí? Básicamente eso es lo que vamos a buscar, además de el primer acercamiento o un acercamiento y entender cómo funcionan estos ciclos en serie o en cascada que pueden ser muy comunes, sobre todo en la parte académica. Empezamos entonces con la resolución del ejercicio y bueno, ahí tenemos el esquema de instalación y si planteamos el rendimiento de este gran ciclo que se forma, digamos, al tener esta cascada de dos ciclos en serie, vemos que si aplicamos el mismo concepto, que es lo que obtengo dividido lo que me costó, ¿cuánto obtengo? Obtengo la suma de ambos trabajos. Son ambos trabajos positivos, ¿sí? Porque son salientes de mi sistema, que serían las máquinas. Entonces, eso es lo que obtengo. ¿Y cuánto me costó? Me costó el calor que usé para el calor digamos, de alimentación, el QH o Q1, como lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, el Q1 sería el calor que sale de la fuente 1, es la fuente H, la fuente más caliente, la fuente de mayor temperatura. ¿Sí? Entonces, si yo lo veo, es W1 más W2 sobre QH, es como si yo englobara entre Q1, entre la salida de la fuente y la salida de la máquina térmica hacia la fuente fría, como si eso fuera toda una gran máquina térmica y estuviera todo dentro de una caja negra de la que sale también W1 más W2. ¿Sí?
si veo el rendimiento, es exactamente así. ¿Sí? Y lo mismo para el primer principio. Todo el calor que ingresa menos todo el calor que sale en módulo, ¿sí? O todo el calor que ingresa más el calor que sale, y sabiendo que sale, al calcularlo me va a dar negativo, va a entrar ahí como negativo, es igual delta U, que es cero, porque estamos hablando de todas máquinas térmicas, máquinas térmicas no reversibles, perdón, máquinas térmicas cíclicas, entonces el delta U siempre va a ser cero, más el W neto, que es W1 más W2 también, porque ambos son positivos. Entonces, y ambos entran positivos entonces en la fórmula, porque son salientes. Entonces, es realmente como si yo tuviera una gran máquina térmica que engloba ambas máquinas térmicas más la fuente intermedia. ¿Y esto por qué lo puedo hacer? Por lo que vimos y por el dato del enunciado, que es una fuente que está actuando en estado estacionario. Una fuente que todo el calor que recibe lo entrega, que está haciendo pasamano de energía simplemente. No hay acumulación ni desacumulación de energía en esa fuente. Y eso es lo que me permite hacer esta simplificación o verlo de esta manera, ¿sí? O sea, es lo que termina dando esta forma de ecuaciones. Si trabajamos con las dos expresiones que quedaron en la hoja anterior, van a ver que el rendimiento de la máquina térmica completa, de la cascada completa, va a quedar como 1 menos el módulo de QC sobre QH. ¿Sí? Y entonces lo que tendríamos para poder llevar esta expresión de rendimiento de la máquina térmica completa a expresada dependiente solamente de los rendimientos de cada una de las máquinas térmicas individuales, tendríamos que ir a calcular los rendimientos de las máquinas térmicas individuales. ¿Sí? Haciendo lo mismo que hicimos para la máquina térmica completa, la máquina térmica 1, ahí vemos la operatoria, el rendimiento de esa máquina térmica va a ser el trabajo 1 sobre el QH, que si aplico el primer principio también solamente esa máquina térmica 1, me va a quedar que el rendimiento también es 1 menos el módulo de Q, que es el calor que se intercambia de la fuente intermedia, sobre QH. ¿Sí? Y ahí puedo despejar QH. De la misma manera puedo hacer lo mismo con el QC y el rendimiento 2, que me va a quedar también dependiente de Q. ¿Sí? Entonces, y entendiendo que acá Q es positivo para la máquina 2, Q es positivo para la máquina 1, Q es negativo, por eso queda menos el módulo de Q. ¿Sí? En ambos casos es positivo el valor que vemos ahí. Entonces, al despejar QC de la expresión 2, si dividimos el módulo de QC sobre QH, me va a quedar que es 1 menos el rendimiento 1 por 1 menos el rendimiento 2. Y bueno, si eso lo llevamos a la expresión del rendimiento de la máquina térmica completa, me va a quedar la expresión que vemos ahí para el rendimiento total, el rendimiento de la máquina térmica total, expresado según los rendimientos de las máquinas térmicas individuales. ¿Sí? Cuando digo que las máquinas térmicas son, que en el punto 2 son reversibles, entonces podemos usar la expresión de que el rendimiento es T1 menos T2 sobre T1 o TH menos TC menos TH menos TC sobre TH. ¿Sí? Eso es un intercambio que se hace por el uso es el intercambio que se hace cuando la máquina térmica es reversible. ¿Sí? Se pasa de los calores y trabajos a las expresiones de temperatura. Entonces, si trabajamos un poco con esos rendimientos, vamos a ver que quedan en ese formato que ven ahí escrito para el rendimiento de la máquina, cada una de las máquinas individuales expresado en forma de temperaturas. Haciendo el reemplazo de los rendimientos individuales expresados en las temperaturas en la fórmula que ya obtuvimos para el rendimiento de la máquina total en función de los rendimientos individuales, vemos entonces ahí cómo queda la expresión que básicamente es 1 menos TH sobre TC, perdón, 1 menos TC sobre TH, que si digamos, hago la operatoria matemática y lo llevo todo a un formato, digamos, completo, me queda TH menos TC sobre TH, ¿sí?
básicamente, que es lo mismo que decir que la máquina térmica completa, digamos, la cascada completa, es una máquina térmica reversible. Es lo mismo, digamos, es como decir, digamos, cuando yo tengo una cascada de dos máquinas térmicas reversibles, el conjunto va a terminar siendo una máquina térmica reversible. Básicamente eso es lo que nos está dando esta, eh, esta ecuación, ¿sí? Y como podemos ver, es independiente de la fuente intermedia. Como la fuente intermedia no hace nada, ¿sí? No me da nunca, o sea, la temperatura intermedia no aparece, porque realmente la fuente intermedia lo único que hace es un intercambio de energía. Recibe calor y entrega la misma cantidad de una máquina y le entrega la misma cantidad de calor a la otra máquina, ¿sí? Es así de simple. Bueno, y el tercer punto, vemos que es una operatoria simple donde igualamos ambos rendimientos y nos va a quedar una expresión para cuál es la temperatura intermedia para que pase esto, de que los rendimientos sean iguales, ¿sí? Y cómo tiene que ser esa temperatura intermedia respecto de las temperaturas extremas, la caliente y la fría del ciclo completo. El siguiente ejercicio que vamos a resolver es el 5.4, que es un ejercicio bastante simple. Tenemos una máquina térmica, que no sabemos si es reversible o es irreversible, que opera entre dos temperaturas que vamos a considerar constantes, 300 grados y 300 Kelvin, perdón, y 285 Kelvin. Vemos que la diferencia de temperaturas es muy baja, es de solamente 15 Kelvin. Las vamos a considerar constantes porque estamos hablando de un lago a diferentes alturas, lo que nos da diferentes temperaturas, pero bueno, como al ser un lago, al ser una masa de agua grande, vamos a considerar que la temperatura no se va a ver modificada por el intercambio de calor con el ciclo, ¿sí? Y nos dan los datos del calor que el ciclo entrega al lago en su temperatura más baja, y la potencia neta que entrega el ciclo a nosotros y al medio, ¿sí? Y básicamente lo que busca este ejercicio es calcular el rendimiento térmico, ¿sí? Ver cómo es un rendimiento térmico con tan poca diferencia de temperatura, con una cercanía tan alta entre las temperaturas alta y baja entre las que opera el ciclo, ¿sí? Y compararla con lo que sería su contraparte, el ideal, ¿sí? Cuando nos pide la máxima, el máximo rendimiento que podría tener, obviamente es la máquina térmica que opera entre las mismas temperaturas, y que es reversible, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder determinar diferentes cosas al respecto de esta máquina que nos están presentando. Al resolver el ejercicio 5.4 empezamos entonces con esa consideración que hablábamos antes de que ambas fuentes las vamos a considerar de temperatura constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lago que hablamos que entonces tiene una cantidad de masa considerada infinita, para lo que es el proceso nuestro. Entonces que el aumento de temperatura que genera en la porción de agua que genera, digamos, el intercambio de calor, o la disminución de temperatura que genera, disminución o aumento de temperatura según cómo lo veamos, de qué lado lo veamos, que genera el intercambio de calor con la máquina térmica, cuando esa porción de agua que se usó para intercambiar calor con la máquina térmica vuelva al lago, se va a mezclar y se va a homogeneizar la temperatura hasta digamos, equipararse con la temperatura normal del lago. Eso es un poco lo que se quiere decir con esta suposición, ¿sí? Básicamente lo importante que queremos entender es que la temperatura de ambas fuentes se va a mantener constante en el valor que nos dice el ejercicio, ¿sí? Entonces, planteamos el rendimiento para esta máquina térmica, planteamos el primer principio para esta máquina térmica, recordando siempre entonces que como el calor que se transfiere aparte a la fuente fría es saliente a la máquina térmica, entra como menos el módulo, ¿sí? Entonces quedaría Q, o sea, la expresión algebraica sería QC más QH es igual a W, pero QC es negativo para la máquina térmica, entonces queda
QH menos el módulo de QC es igual a el W neto obtenido, ¿sí? El W es dato, de la misma manera que el QH, perdón, que el QC, entonces podemos obtener el QH y calcular el rendimiento. Y vemos que el rendimiento nos da de un 4%. Sabemos que el rendimiento depende mucho de la diferencia de temperaturas, y como acá vemos, estamos hablando de una diferencia de temperatura de 15 Kelvin únicamente. Es una diferencia muy baja, entonces por eso es que obtenemos un rendimiento realmente tan bajo. Sin embargo, al compararlo con la eficiencia térmica máxima, que la eficiencia térmica máxima obviamente va a ser la de una máquina térmica que opera entre las mismas temperaturas, porque de nuevo estamos haciendo una comparación de máquinas térmicas que operan siempre sobre entre las mismas temperaturas. La máxima va a ser la de la máquina reversible que opera entre esas temperaturas. Si entonces al calcular ese rendimiento me va a dar de un 5%, ¿sí? O sea que si lo pensamos, nuestra máquina térmica, más allá de, ser que realmente es irreversible, porque es nos, va a dar nos dio un rendimiento térmico de 4%, que es menor al rendimiento térmico de la reversible, que es 5%, entonces es irreversible, pero tampoco está tan lejos de la irreversibilidad, digamos, de la reversibilidad, digamos. Está a un 1% si queremos. Esto tiene, digamos, algunas consideraciones a tener en cuenta. ¿Sí? Básicamente, si uno ve de los 240 kilowatts, que si uno pasa el QC a kilowatts, son 240 kilowatts. Entonces se obtuvieron 250 kilowatts, se obtuvieron 10 kilowatts como trabajo, entraron 250 kilowatts en forma de calor, se expulsaron 240 kilowatts en forma de calor. O sea, esta máquina térmica, más allá de estar muy cerca, si lo vemos por los rendimientos, decimos que es una máquina térmica que es muy buena, está muy cerca de la reversible. Pero la realidad es que está generando muy poco trabajo porque la diferencia térmica es muy baja. Entonces, de nuevo, pasa a ser casi como una transferencia, un pasamanos de energía, como hablábamos hace un par de ejercicios, ¿sí? Es como un pasamanos de energía. Recibe 250 y expulsa 240 en forma de calor y solamente genera 10. Entonces hay que tener cuidado. Básicamente lo que estamos queriendo decir es que hay que tener cuidado al momento de comparar máquinas térmicas y decir si es buena o es mala. Depende de lo que queremos. Si queremos una máquina térmica que se acerque al ideal generando poco trabajo, esta es fantástica. Ahora, si queremos una máquina térmica que genere más trabajo, necesitamos aumentarle el delta T para que el rendimiento sea mayor y digamos, transfiera más calor ingresante en trabajo. El siguiente ejercicio que vamos a resolver es el 5.6, donde nuevamente tenemos una máquina térmica, donde la potencia neta generada, el trabajo que se obtiene neto de esa máquina es un dato, donde la fuente fría vuelve a ser un lago, ¿sí? Que entonces vamos a considerar que al ser una gran masa de agua, el calor intercambiado, el calor recibido desde el ciclo no modifica su temperatura, entonces esos 17 grados se van a mantener constantes en el tiempo, ¿sí? Pero la fuente caliente en este caso es un vapor saturado que circula en una cañería y que al intercambiar calor, al entregarle calor al ciclo, se termina como líquido saturado, ¿sí? Entonces volvemos a tener una temperatura constante, una fuente de temperatura constante, que le entrega calor a nuestra máquina, ¿sí? Porque sabemos que todo fluido en cambio de fase mantiene su temperatura constante cuando es puro. Entonces el calor obtenido lo vamos a poder, el calor que recibe el ciclo, perdón, lo vamos a poder obtener con un cálculo simple, con el delta H de condensación de un vapor a esa presión, ¿sí? El objetivo de este ejercicio básicamente es entender cómo obtener la temperatura de la fuente caliente, ¿sí? Es un dato que está, entre comillas, oculto, ¿sí? Es algo que se puede obtener, tanto la temperatura como el calor que se obtiene desde esa fuente caliente. Y
entender a qué se refiere con esto de la masa mínima de vapor que se necesita, la masa mínima teórica. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Qué significa el mínimo? ¿Por qué estamos hablando de una cota mínima de vapor que va a necesitar el ciclo para funcionar? ¿Sí? Eso es básicamente lo que vamos a buscar y lo que vamos a abordar en este ejercicio. En este ejercicio, el 5.6, como ven, la consideración que veíamos antes de que la fuente caliente se va a considerar a temperatura constante porque es un vapor saturado que se transforma en líquido saturado por ceder este calor. ¿Sí? Básicamente es una condensación y cualquier fluido puro en cambio de fase se mantiene a temperatura constante. Básicamente eso es lo que es la primera consideración que ven ahí. ¿Sí? Y al final de todo lo que van a ver, lo que se encuentran es cómo se calcula el calor cedido por esa masa de vapor. ¿Sí? Es la masa por el delta H. ¿Sí? O sea, la masa que circula, el flujo másico por el delta H. La entalpía final de esta operación es la entalpía del líquido saturado y la entalpía inicial es la entalpía del vapor saturado. ¿Sí? Ahora, si vemos y analizamos la ecuación anterior, esto me va a quedar negativo. La ecuación anterior me queda negativo, ¿sí? El calor como flujo másico por entalpía del líquido menos entalpía del vapor saturado es negativo. Lógicamente, porque la entalpía del vapor saturado es siempre mayor a la entalpía del líquido saturado a una determinada presión. O de temperatura, lo que sea. Entonces, pero eso es negativo, ¿por qué? Porque lo estamos calculando tomando como sistema el vapor. ¿Sí? Como nosotros, el primer principio y todos los cálculos que estamos haciendo, el rendimiento y demás, estamos tomando como sistema la máquina térmica, el calor que cede el vapor hacia la máquina térmica es un calor ingresante, o sea, es un calor positivo. O sea que la fórmula del calor visto desde la máquina térmica, el calor de la fuente caliente visto de la máquina térmica, es flujo másico por entalpía del vapor saturado menos entalpía del líquido saturado. ¿Sí? Ese es el primero de los puntos a tener en cuenta. Una vez hecho eso, lo introduzco esta fórmula en el cálculo del rendimiento, ¿sí? Como acá ya hizo Javier, despejó el calor, entonces me queda que el calor es igual al trabajo menos sobre el rendimiento, perdón. Lo introduzco ahí y me queda entonces que el flujo másico es igual al trabajo dividido lo que se llama calor específico de condensación o de vaporización, en este caso que es entalpía del vapor saturado menos entalpía del líquido saturado, por 1 sobre el rendimiento. ¿Sí? Entonces, el trabajo es un valor que está dado. ¿Sí? El calor específico de vaporización está dado también. Entonces, para minimizar la cantidad de masa de vapor que vamos a necesitar, lo que necesito calcular es el rendimiento máximo, básicamente. ¿Sí? O sea, si yo maximizo el rendimiento, obtengo cuál es la mínima cantidad de masa que voy a necesitar de vapor para que esta máquina funcione. ¿Sí? Entonces, para hacer ese rendimiento máximo, tengo que usar la fórmula del rendimiento para una máquina térmica reversible, usando las temperaturas. ¿Sí? Con la temperatura caliente, la temperatura de saturación de un vapor a 100 kilopascales, y la temperatura fría, la que me dice el enunciado. Y con eso lo introduzco en la fórmula que ya armamos para el cálculo del flujo másico de vapor. Con esto lo único que resta es entrar a la tabla e ir a la tabla de vapor saturado, a la línea de una presión de 100 kilopascales, ¿sí? Y leer cuál es la temperatura, porque ahí la temperatura que voy a usar en el cálculo del rendimiento es esa, para la fuente caliente, y leer los valores de entalpía del vapor y el líquido saturado en esa línea. ¿Sí? Y
reemplazar los valores en el cálculo. Lo que es muy importante que sí se acuerden es que todos estos valores en lo que es rendimiento y todo en lo que es segundo principio, ya cuando veamos entropía la clase que viene también, todos estos valores, los valores de temperatura son en Kelvin, son temperaturas absolutas, ¿sí? No caigan en el hecho de usar temperaturas en centígrados, porque ahí es donde van a empezar a ver valores raros, ¿sí? En lo que es ciclos de vapor no pasa demasiado, o sea, no es que no pase demasiado, sí, va a haber problemas, pero no es que van a tener valores de rendimiento negativos, por ejemplo, como pueden llegar a pasar en el caso de ciclos frigoríficos, donde nos manejamos en temperaturas centígradas negativas en algunos casos, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Todas las temperaturas en los rendimientos están expresadas, están pensadas para ser usadas en comunidad el Kelvin, ¿sí? Ven acá la resolución y se ve que están todos los valores pasados a Kelvin. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. En el siguiente ejercicio, el 5.14, vamos a tener tres máquinas térmicas, ¿sí? Las tres operando entre las mismas temperaturas de las fuentes, ¿sí? O temperaturas extremas, como diferentes formas de llamarlo mismo, ¿sí? Como sabemos, ya lo hemos dicho, tenemos que mantener estos valores constantes en máquinas que queremos comparar entre sí, ¿sí? Y cada una de estas máquinas térmicas va a tener valores diferentes, en realidad valor diferente del calor cedido a la fuente fría, ¿sí? Porque el calor recibido de la fuente caliente para las tres es el mismo en este caso, ¿sí? Pero podría ser diferente tranquilamente. Y este es básicamente el análisis que podemos hacer sobre el ejercicio. Respecto de qué es lo que vamos a buscar en este ejercicio, obviamente saber y profundizar cómo calcular el resto de los parámetros. En este caso va a ser el trabajo obtenido, el trabajo neto obtenido y el rendimiento térmico de cada uno de los ciclos, ¿sí? Y profundizar o entender y aplicar los conceptos de posibilidad e imposibilidad, y en caso de que sea posible, si la máquina térmica va a ser reversible o irreversible. Como vimos, la resolución y el approach para el ejercicio 5.14 es bastante simple, ¿sí? En primer lugar, podemos calcular cuál es el rendimiento máximo que se puede obtener de esta máquina térmica, ¿sí? Con las temperaturas, con el dato de temperaturas generales que nos da, podemos calcular ese rendimiento máximo. Eso es lo que vemos ahí en lo que está recuadrado como 1 en la resolución, que es simplemente un comentario. Ahí hay un error en los valores que Javier puso para las temperaturas, no son 400 y 600, sino que son 1200 y 400, o sea, es 1 menos 400 sobre 1200 el cálculo real, correcto, ¿sí? Pero el resultado que puso Javier ahí es el correcto, ¿sí? El rendimiento de la máquina térmica máxima, el rendimiento máximo para la máquina térmica reversible, en este caso, que opera entre estas temperaturas, es de 0.66 periódicos, ¿sí? O 66.6%. ¿Sí? Entonces lo que hacemos para ver si una máquina térmica es reversible, irreversible o directamente imposible es justamente comparar, por ejemplo, uno de los criterios de posibilidad y de reversibilidad incluso, comparar con el rendimiento, ¿sí? Comparar los rendimientos. Entonces yo puedo calcular los rendimientos de cada uno de los casos de las máquinas térmicas que me propone el ejercicio teniendo el calor, como nos da el calor, el QH y el QC, puedo calcular a partir de esos dos el trabajo y finalmente el rendimiento, ¿sí? Si lo hacemos para el primer caso, vemos que el rendimiento de esta primera máquina térmica es del 33.3%, o sea, de 0.33 periódico. Entonces, al darnos menos, más chico que la máquina térmica reversible, básicamente lo que podemos ver es que es una máquina térmica irreversible. El primer punto es una máquina térmica irreversible. Para el punto número 2, nos dice que el Q2 sería 0, el QC sería 0, ¿sí? Entonces básicamente lo que me están diciendo es que el trabajo es de 600 kW, que es igual al QC.
Y sabemos por el segundo principio que no existe una máquina térmica que transforme, todo el calor ingresante en trabajo. No existe una máquina que opere en ciclos y que haga eso, ¿sí? O sea, puede pasar que un calor que ingresa se transforme completamente en trabajo en algún proceso, sí. Por ejemplo, tenemos un cilindro con un pistón, con un gas ideal, por ejemplo, ingresa calor. Si esa evolución se hace a variación de energía interna cero para el gas, todo el calor que ingresó se transforma en trabajo. Por ejemplo, ese es un caso en el cual un proceso transforma todo el calor que ingresa en trabajo de expansión del pistón, ¿sí? Pero no existe, y es lo que dice el segundo principio, perdón, no existe un proceso que haga eso de manera cíclica, que haga eso de manera infinita, ¿sí? Infinitamente transformar calor en trabajo, ¿sí? Eso es básicamente lo que dice el segundo principio. Lo que dice el segundo principio, como seguramente hayan visto en la teórica, es como un principio de imposibilidades, ¿sí? Limita los intercambios de energía, ¿sí? Vamos a ver en una de las clases que vienen que hay como distintos tipos, distintas clases de energía, ¿sí? O sea, según su utilidad para producir un trabajo. Y vamos a ver un concepto muy interesante sobre que limita mucho el primer principio. Bueno, el primer principio lo que dice es que todas las formas de energía son iguales, ¿sí? O sea, podemos intercambiar de formas de energía de manera arbitraria, es lo que dice, ¿no? Porque Q es igual a delta U más H más W, o Q es igual a delta H más W, es lo que dice el primer principio. Nos está diciendo que todas las energías están al mismo nivel y que son intercambiables una entre otra libremente. Ahora, el segundo principio viene a limitar eso. Nos está diciendo que hay algunos procesos en los que eso no puede pasar. Y es lo que estamos viendo en este punto 2. No puede pasar que todo el calor que ingresa una máquina térmica sea igual al trabajo, porque eso nos daría un rendimiento del 100%, ¿sí? Que es mayor al rendimiento máximo, según el teorema de Carnot, que se puede obtener para una máquina térmica que está operando entre estas dos temperaturas, que es del 66%, ¿sí? O 67%, si lo redondeamos. Sí, entonces, el segundo principio nos viene a decir que las energías no son todas iguales. Básicamente, sí, si alguno leyó Rebelión en la Granja, y esto es algo que decimos muchas veces, siempre en todos los cuatrimestres, es que si alguno lo leyó, hay una parte en la que se dice que es como una fábula, ¿sí? que intenta como emular o parodiar los gobiernos totalitarios, ¿sí? Pero con animales. Y entonces en algún momento del libro, es un libro corto, recomiendo muchísimo que lo lean, les va a tomar unas horas, sobre todo en cuarentena. Rebelión en la Granja de George Orwell dice básicamente que había una pared donde tenía escritos unos mandamientos, ¿sí? Donde uno decía que todos los animales son iguales, pero en algún momento, cuando los cerdos, que son los que dominan esta granja, se empiezan a enloquecer de poder, ¿sí? Es la parte en la cual empieza a ser un gobierno más totalitario, aparece escrito en los mandamientos una corrección que dice todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Sí? Esto una forma brillante que Orwell muestra cómo realmente se comportan los gobiernos totalitarios, donde todas las personas son iguales, pero algunas son más iguales que otras, pareciera, sin ánimo de volvernos muy político. Pero si lo traemos acá a las energías, es como que el primer principio dice todas las energías son iguales, pero el segundo principio nos está diciendo hay algunas energías que son más iguales que otras, ¿sí? Hay algunas energías que son más útiles que otras para la termodinámica. Básicamente eso es lo que podemos ver acá. Y es por eso que la máquina térmica planteada en el punto 2 es una máquina térmica que no es posible, porque no es posible
transformar todo el calor ingresante de esa máquina térmica en trabajo. El caso 3 es un caso en el que la transformación de energía en trabajo, de los 600 kilojoules que entran, kilowatts, perdón, ¿son kilowatts o son kilojoules? Me tengo que fijar. Son kilowatts, los 600 kilowatts que entran y entre el calor que sale y el trabajo que sale, me da que el rendimiento termina siendo el 66.666 periódico por ciento, o sea que estamos hablando de que la máquina 3 es una máquina que es posible y que es reversible. Y en el último ejercicio de esta clase, el 5.16, tenemos un ciclo térmico, ¿sí? donde estamos pudiendo ver cómo funciona una máquina térmica, ¿sí? Un ciclo de vapor, un primer acercamiento de todas maneras. Van a ver en la clase que este es un ciclo que realmente en estas condiciones no puede funcionar de manera real, pero bueno, en la teoría sí podemos considerar que funciona. Donde tenemos los datos de los procesos 4 a 1 y 2 a 3, que son la caldera y el condensador respectivamente, que son equipos que van a funcionar a presión constante también no solamente porque son un dato del enunciado, sino por algo que ya hemos visto en clases anteriores, donde en general los intercambios de calor los vamos a considerar que mantienen la presión constante del fluido que está circulando, ¿sí? Como les comento, este es un primer acercamiento a lo que es un ciclo de potencia, entender qué equipos componen un ciclo de potencia, un ciclo de vapor, y cómo es que funciona, cómo es que genera trabajo recibiendo un calor y entregando calor a otra fuente. Nuevamente aplicar los conceptos de reversibilidad, de reversibilidad y de imposibilidad o posibilidad de la existencia de un ciclo, del funcionamiento de un ciclo. Sí, y nuevamente compararlo con un ciclo reversible como es el ciclo de Carnot, que también vamos a ver en lo que es la clase teórica de ciclos, como a partir de un ciclo muy similar a con estos mismos 4 equipos, que es el ciclo de Carnot, pero la máquina de Carnot es una máquina reversible, ideal. A partir de ese ciclo se derivan todos los ciclos de potencia, los ciclos de vapor, los ciclos a través de los cuales se genera energía, realmente se derivan, ¿sí? Pero bueno, particularmente en este primer ejercicio, en este último ejercicio de la guía 5, tenemos un primer acercamiento al funcionamiento de estas máquinas. Vamos entonces a la resolución de este último ejercicio que vamos a resolver de la guía 5 en esta clase, donde podemos ver ahí, como les comentaba, la instalación. O sea, nos metemos ahora adentro de lo que es un ciclo de potencia y vemos cómo funciona un ciclo de potencia, cómo genera trabajo neto a partir de el ingreso y el intercambio de calor con fuentes externas, ¿sí? Y algo muy importante, el trabajo neto va a ser la resta entre el trabajo que se obtiene desde la turbina menos y el trabajo que se gasta en la bomba. Así va a ser esa resta de esos dos valores, porque digamos, si uno piensa que estos sistemas, estos procesos están pensados para generar energía, digamos, si yo digo que todo el trabajo que obtengo es el de la turbina completo, no considero el de la bomba, que es un trabajo que después lo voy a transformar en energía eléctrica, que es para lo que en general se usan estas instalaciones, y después voy a necesitar consumir energía eléctrica de la red para alimentar la bomba. Es como que estoy haciendo trampa jugando al solitario, ¿no? Es algo que digo muchas veces yo. No, es como que estoy diciendo que genero más energía de la que en realidad genero, porque, o sea, genero más energía, sí, a partir de la turbina, pero después consumo desde la bomba y es como que no tiene mucho sentido. Entonces por eso se considera el trabajo neto como trabajo de la turbina menos el módulo del trabajo de la bomba, ¿sí? Ahí tenemos cómo es el cálculo del rendimiento. Este es un ciclo muy, muy simple y sigue siendo el trabajo neto, como vemos ahí, el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, sobre el calor que ingresa. Eso es
no deja de ser lo que ya venimos viendo, solamente la expresión del trabajo neto lo tenemos ahí y cómo se expresa el trabajo neto en función de los calores, que eso también ya lo hemos visto, y cómo queda el rendimiento en función únicamente de los calores, ¿sí? Y lo otro que podemos ver, para calcular esos calores, podemos separar esta máquina térmica completa en diferentes sistemas abiertos en régimen permanente que van a ser según lo que querramos calcular. En este caso, como queremos calcular los calores, nuestros sistemas abiertos en régimen permanente van a ser la caldera por un lado y el condensador por el otro, ¿sí? Para poder calcular únicamente los calores que se intercambiaron en esos procesos. El primer punto de este ejercicio nos pide determinar si la máquina térmica es internamente reversible, irreversible o directamente imposible, ¿sí? Para eso vamos a usar otro criterio. Ya hemos usado un criterio de posibilidad o de reversibilidad y reversibilidad a través del rendimiento, ¿sí? Y acá vamos a usar otro de los criterios que pueden existir en cuanto a lo que es la posibilidad e imposibilidad de los procesos, que es una ecuación que se llama desigualdad de Clausius, que no la vimos todavía en la teoría, la vamos a ver en la clase que viene, pero es un buen pie para la teoría que viene, verlo ahora y aplicarlo, ¿sí? La desigualdad de Clausius lo que dice básicamente es, en su forma discreta, que la sumatoria de todos los calores intercambiados a lo largo de una frontera que está a una determinada temperatura, ¿sí? La sumatoria de todos esos calores en un proceso sobre la temperatura va a ser siempre menor o igual a cero. Eso es lo que dice la desigualdad de Clausius, ¿sí? Y esto, aplicado a este ejercicio particular, es aplicado a la máquina térmica, ¿sí? Tomando como sistema la máquina térmica. O sea que los calores que vamos a estar utilizando para esta desigualdad entran a esta fórmula con el signo correspondiente a la máquina térmica, ¿sí? Entonces vemos la explosión en el punto 2, donde los calores intercambiados en esta máquina térmica sobre la temperatura es QH sobre TH menos el módulo de QC sobre TC. QC entra en módulo, como decimos, porque, como siempre, para la máquina térmica es negativo, ¿sí? Y esto, para que la máquina térmica sea posible, tiene que ser menor o igual a 0, ¿sí? Si es igual a 0, estamos hablando de una máquina térmica reversible. Si es menor a 0, estamos hablando de una máquina térmica irreversible. Y si es mayor que 0, está violando esta ecuación, está violando esta desigualdad. Entonces significa que la máquina térmica es imposible, ¿sí? Básicamente eso es lo que está diciendo la desigualdad de Clausius. Obviamente, para resolver esta desigualdad tenemos que tener en cuenta, tenemos que considerar cuál es TH y cuál es TC, porque obviamente en este ejercicio nos están dando datos solamente de nuestro ciclo, no nos están dando datos de las fuentes con las cuales intercambia calor nuestro ciclo. Ahora, como sabemos, existen reversibilidades internas y reversibilidades externas al ciclo, ¿sí? O a un proceso cualquiera. Una irreversibilidad externa a un proceso es la irreversibilidad que ocurre en el intercambio de energía entre nuestro sistema y el medio que lo circunda, ¿sí? Como lo deben haber visto en la teórica, y si no se los explico acá, en un intercambio de calor, cuando la diferencia de temperatura entre sistema y medio es distinta de cero, se está generando una irreversibilidad, ¿sí? Entonces, para que el proceso sea reversible externamente, la temperatura de la fuente y la temperatura del sistema en un intercambio de calor tienen que ser iguales. Y eso es lo que estamos haciendo en este punto 3. Lo que estamos considerando es que, como el ejercicio nos pide saber si nuestro proceso, nuestra máquina es internamente reversible, entonces yo lo que puedo hacer es eliminar las irreversibilidades externas, ¿sí? Diciendo que las fuentes con las que intercambia calor
mi ciclo tiene la misma temperatura que el vapor en esos puntos de intercambio de calor, entonces, que además sabemos que son puntos de temperatura constante porque el fluido está en cambio de fase tanto en la caldera como en el condensador. Entonces ahí lo que hago es diciendo que la temperatura de las fuentes es igual a la temperatura del vapor en cada uno de los puntos, en cada uno de los equipos. Lo que estoy haciendo es eliminar las irreversibilidades externas. Entonces, calculando con la fórmula que vimos en la hoja anterior, los calores, ¿sí? Que lo único que me falta ahí es la masa. La masa podemos hacer dos cosas: o podemos suponer una masa unitaria, o la podemos sacar factor común y pasar del otro lado dividiendo, y vemos cómo la ecuación de la desigualdad de Clausius se independiza de la masa que circula por la instalación. Entonces, con eso podemos determinar si el proceso es internamente reversible. De nuevo, ¿por qué internamente reversible? Porque eliminé las irreversibilidades externas. ¿Cómo? Diciendo que las fuentes con las que intercambia calor el vapor tienen la misma temperatura que el vapor, tanto en la caldera como en el condensador, ¿sí? Si vemos que en el punto 1 a 2, 4 a 1, en el punto 4 a 1, la temperatura del vapor es de 100 grados centígrados, por ejemplo, yo lo que estoy diciendo es que la temperatura de la fuente caliente es 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque al no tener delta T entre la fuente y el vapor, no hay irreversibilidad externa en ese intercambio de calor. Lo mismo si fuera, por ejemplo, en el proceso 2-3 de condensación, la temperatura fuera 25 grados centígrados, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que la temperatura de la fuente fría en ese punto es 25 grados centígrados. ¿Para qué? Para eliminar la irreversibilidad externa en ese proceso, ¿sí? Y de esa manera calculo, lo que obtengo es realmente la certeza de si el proceso es internamente reversible, irreversible o imposible. Acá vemos la suposición que hablábamos antes de la masa unitaria. No es necesario, vamos a ver, ya lo vimos en el slide anterior y lo vamos a ver más adelante, que no es necesario suponer la masa unitaria, porque la masa los cálculos se terminan independizando de la masa. Vemos ahí que entonces la temperatura en el proceso 1.4 es de 179,9, entonces lo que vamos a suponer en lo que es la desigualdad de Clausius es que la temperatura es esa, la TH es esa, 179,9, siempre en Kelvin, ¿sí? Siempre en Kelvin. Y lo mismo con TC, vemos que TC es 60,6, vamos a suponer que la TC es 60,6, ¿sí? Porque la temperatura del proceso 2-3 es 60,6. De nuevo, siempre en Kelvin, ¿sí? En esta hoja básicamente lo que estamos haciendo es buscar los parámetros, y como los puntos 2 y 3 son puntos de mezcla húmeda, de vapor húmedo, calculando con los títulos que son datos del enunciado. Finalmente vemos ahí que, si calculamos los calores con la masa unitaria y después vamos a dividir, es lo mismo que no calcularlo con las masas unitarias y después dividirlo y tachar las masas, ¿sí? Entonces ahí calculamos el rendimiento con los calores. Me da que el rendimiento de esta máquina térmica, acuérdense que acá estamos calculando con los calores internos, acá no estamos haciendo ninguna suposición sobre el exterior todavía, ¿sí? Acá calculamos los calores, el calor que recibe el fluido o que entrega el fluido en el sistema, ¿sí? Ahora, lo que hacemos más adelante, lo que acá muestra Javier, es esta suposición de eliminar la irreversibilidad externa, ¿sí? Y calcular el rendimiento como la máquina de Carnot, ¿sí? Que lo que requiere la máquina de Carnot son las temperaturas externas, las temperaturas de las fuentes. Y hacemos la misma suposición. Decimos que como estamos calculando si el proceso es irreversible internamente,
eliminamos las irreversibilidades externas e igualamos las temperaturas hot y cold, TH, TC, a las temperaturas del ciclo en ese punto. ¿Sí? Y este es otro de los criterios, como que ya hemos visto, de imposibilidad o posibilidad, en caso de que sea posible, de reversibilidad o irreversibilidad. Comparar con el ciclo de Carnot. ¿Sí? Y vamos a ver que en ambos casos nos va a dar lo mismo, nos va a dar que el ciclo en realidad es irreversible, porque acá el rendimiento térmico de Carnot nos da mayor y en el otro caso nos va a dar que la desigualdad de Clausius nos va a dar negativa. Básicamente van a ver que es así. Y con esto básicamente resolvemos todo el ejercicio, porque estamos calculando, ya calculamos el rendimiento según Carnot y determinamos que es la máquina térmica es irreversible. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna consulta con respecto a cualquiera de los ejercicios que resolvimos en esta clase, vamos a estar abriendo temas de discusión en el campus para que todos tengan acceso a las preguntas de todos y se parezca lo más posible a una situación de clase en la que uno levanta la mano y hace la pregunta, todos la escuchan, todos escuchan también la respuesta y así generamos esa dinámica de aprendizaje conjunto, ¿sí? Entonces vamos a estar generando temas de discusión para que cada uno pregunte por cada uno de los ejercicios que resolvimos en esta clase y tema de discusión extra para los otros ejercicios de la guía que pueden surgir como consultas. Háganlas, aprovechen el tiempo y aprovechen para hacer las consultas ahora, que como siempre decimos, no hay preguntas tontas. Sí pasa que hay respuestas tontas y en general pasan en los exámenes y es lo que queremos evitar, ¿no? Queremos evitar que lleguen hasta la situación de examen con dudas y sea ese el momento en el que aparecen esas dudas. ¿Sí? Las dudas tienen que aparecer en clase y tienen que hacerlas a los docentes para poder aprender, como contábamos, para poder entender lo que hacemos y poder tener el conocimiento necesario para aprobar el examen. Muchas gracias por su atención, espero sus consultas y buena semana.